Buenas tardes, distinguidos amigos y hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a nuestro Señor que bendiga este momento, así que lo haremos a través de la oración. Oremos. Santo Padre Celestial, bendito, glorificado sea tu nombre. Te rogamos una bendición especial por cada una de las personas que pueden estar escuchando esta transmisión, este programa. Rogándote por favor que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de ellos, que les colme de tus bendiciones. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. Las ponemos en tus manos sabiendo que tú puedes suplir todas las cosas. Danos tu bendición, danos el perdón de nuestros pecados y gracias por toda tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Habrán visto en el título de este programa que hemos llamado a este programa Adoración en Domingo. ¿Por qué traigo a colación este tema? Se ha estado debatiendo durante muchos años entre la cristiandad, entre las diferentes denominaciones, cuál es el día de reposo que ha sido dictaminado por Dios, en el cual debemos, pues, cesar de toda labor y dedicarla exclusivamente a la adoración a Dios. Muchos de los cristianos, muchos de ellos muy sinceros, dicen que el día que es correcto para guardar en santidad, el día, como ellos le llaman, de adoración especial, es el domingo. Y esto lo expresan porque, de acuerdo con ellos, Jesucristo resucitó en el día domingo. Hay varios versículos en la Biblia que declaran de ciertas actividades que los discípulos desarrollaban en domingo, como reunirse para compartir el pan y recoger ofrendas, entre otras actividades. Ahora bien, la Biblia es muy clara cuando declara que el día de reposo que Dios estableció desde el principio es el séptimo día. Naturalmente, entonces, si ha habido un cambio, ese cambio no lo ha realizado el Dios Todopoderoso, sino que ha sido realizado por alguna otra personalidad, por alguna otra forma viviente. En otras palabras, por otro ser. Otro ser ha sido que ha hecho este cambio. Pero, ¿cuál es la intención que tengo al tratar este tema? Es que hay algunos hermanos que ellos entienden que el día de reposo debe ser el sábado. Y dicen que así es establecido en los 10 mandamientos y en otros versos de la Biblia. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué quiero tratar esto? Porque a veces cuando queremos convencer a aquellos que no han comprendido la necesidad de obedecer los 10 mandamientos, incluyendo el de observar como día de reposo el séptimo día, cuando intentan convencer a aquellos que por ignorancia o a sabiendas no quieren observar este día, dicen entre sus argumentos o usan como argumento principal que el día que Dios escogió para adorarle es el sábado. Y entonces allí se pone la discusión, porque entonces hay otros que dicen no, el día para adorar a Dios es el domingo. Y hay otros más concienzudos que dicen, o sea, tú me estás diciendo a mí que el día de adoración a Dios es el sábado. O sea, que los demás días no se adorará a Dios. Y así se establece esa discusión. He escuchado a muchos sinceros hermanos observadores de los mandamientos de todos, que cuando intentan convencer a otros de que hay que también guardar el sábado, el argumento que utilizan es ese. El día que Dios escogió para la adoración es el sábado. Y yo digo, ahí es que está el error, porque naturalmente, si yo, por ejemplo, no conociera la verdad del sábado y tú intentaras convencerme de que debo observar el día de reposo, séptimo día, como día de reposo, porque así lo establece el mandamiento, pero tú usas como argumento porque ese es el día que Dios escogió para que se le adore,
Entonces, en mi lógica yo voy a decir, oye, pero es que algo anda mal. ¿Cómo tú me estás diciendo que ese día es el que Dios escogió para que se le adore? Los demás días, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No se le va a adorar? Y ahí es que yo quiero que tú entiendas que no es correcto decir que el sábado es el día que Dios escogió para que se le adore, porque hay que adorar a Dios todos los días. Hay que adorar a Dios todos los días, no solo el sábado. A Dios es necesario que se le adore cada día de nuestra vida. Por eso, el asunto del sábado no es solo de adoración, es de obediencia. ¿Me entiendes? Es mucho más que la adoración, porque cuando lo ponemos así, cuando las personas solo escuchan, es que tú tienes que observar, tienes que guardar el sábado porque es el día que Dios escogió para la adoración, pueden llegar a confundirse. Pueden llegar a pensar, o sea, que el único día que debo adorar a Dios es el sábado, los demás días no lo voy a adorar. Y ese es un error. A Dios hay que adorarlo, ¿cuántos días? Todos los días. Entonces, ¿cuál es el argumento más idóneo que debes utilizar para convencer a aquellos que aún no han comprendido la verdad del sábado de que este es el día que Dios escogió para que se aparte como un día especial dedicado exclusivamente a Él? Creo que el argumento más claro que tú tienes que escoger es el que está directamente en el mismo mandamiento. Vamos a leer ese mandamiento. Está en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, en el verso número 8. Leemos allí lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así comienza ese mandato, usando el verbo acordar o acordarse. Yo pregunto, ¿cuándo tiene sentido utilizar el verbo acordarse? O, como está en este versículo, está en forma imperativa. Acuérdate. ¿Cuándo tiene sentido que alguien te diga a ti, acuérdate? Es obvio que solo tiene sentido cuando previamente esa persona te había hablado de ese tema. ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido que se utilice en una conversación, en un diálogo entre dos personas, que se utilice el verbo acordarse en su forma imperativa, diciéndote, acuérdate. Pero si ustedes no habían hablado previamente de eso, pues tú te vas a poner a pensar, pero ¿cómo así que me acuerde? ¿Y cuándo habíamos hablado de esto? Por tanto, si este mandamiento comienza con este verbo en imperativo, acuérdate, eso implica que ya Dios lo había dicho anteriormente. Que Dios había hablado de esto con anterioridad. O sea que no es la primera vez que Dios trata este tema del sábado con la humanidad, sino que lo había dicho anteriormente. Vamos a terminar de leer el mandamiento completo y luego vamos a ver dónde Dios habló de esto con anterioridad. Dice el verso número 8 completo en 20, estoy leyendo en el Éxodo capítulo 20, el verso número 8, y allí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así comienza este mandamiento. Dios te dice, en 6 días tú vas a trabajar y vas a hacer toda ¿qué? Tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que apartar el día séptimo de una forma especial? Que los demás días sí podemos hacer nuestros trabajos, nuestras obras, pero que en este séptimo día no. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el mismo mandamiento así lo expresa. El mismo mandamiento dice lo siguiente, en el verso 11 leo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
¿Lo ves? La razón por la que Dios estableció que hay que observar como día de reposo el séptimo día es que Él reposó de la obra de la creación en ese día. Y ese día Él lo bendijo. El verso dice, lo repito, pero el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el 11, la razón de por qué Dios te dice que en ese día, en el séptimo día de la semana, no debes hacer tus obras, sino que debes reposarlo, dedicarlo de forma exclusiva a la adoración a Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa es la razón por la cual Dios te manda a que apartes como un día especial el séptimo día. Ahora bien, ¿significa esto que Dios está apartando este día exclusivamente para que se le adore? O en otras palabras, ¿está diciendo Dios que el único día que tú le vas a adorar es en el séptimo día? Naturalmente no. A Dios hay que adorarlo todos los días. Los 7 días de la semana hay que adorar a Dios. Por eso yo digo que es un error cuando tú que tienes claro que hay que obedecer a Dios en todo, en todos los mandamientos, e intentas convencer a alguien que aún no tiene como norma guardar este día de reposo de acuerdo al mandamiento, pero pones como argumento porque es que Dios escogió este día para la adoración y tú tienes que adorar a Dios en el día sábado. Ahí tú estás mal, porque vas a confundir a la gente. Tú tienes que entender que tú, yo y todos tenemos que adorar a Dios todos los días. Por tanto, el sábado no es para adorar a Dios exclusivamente. Sí, el sábado tú tienes que adorar a Dios, pero también tienes que hacerlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. O sea, todos los días hay que adorar a Dios. Por tanto, no uses como argumento que la razón por la que tú tienes que observar el séptimo día como día de reposo es porque Dios lo apartó para su adoración. Porque ese día es el día de adoración a Dios. No, no existe un día de adoración a Dios. Todos los días son de adoración a Dios. ¿Me entiendes? Todos los días son de adoración a Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los 6 días y el séptimo día? Pues la diferencia está en que en los 6 días anteriores al séptimo, aparte de adorar a Dios, tú puedes realizar tus obras normales para tu vivir. Allí tú puedes trabajar, puedes dedicarte a tus negocios, hacer lo que tú consideres correcto y oportuno, obviamente bajo el estandarte de Dios, ¿verdad? Bajo lo que Dios establece que es correcto. Pero el séptimo día hay algo especial. Es que ese día no puedes hacer esas obras que haces los demás días. Para que me entiendas, si tu trabajo es cortar leña y a eso tú te dedicas, puedes sin ningún inconveniente un domingo cortar leña y adorar a Dios. ¿Sí? Puedes adorar a Dios y cortar la leña y no estás haciendo absolutamente nada malo. Y así puedes hacer lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Pero ¿qué pasa con el séptimo día? Pues el séptimo día Dios te dice que tú no debes hacer esas obras. El séptimo día es exclusivo para dedicarte a la adoración a Dios. Es exclusivo para dedicarte a hacer solo las obras de bien. Ahora, con esto no estoy diciendo que los demás días no harás obras de bien, que harás obra de mal. No. Sino
que en este día tú no lo dedicas a trabajar. Si tienes un negocio, como un colmado, una ferretería, un supermercado, está bien si tú abres el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y te dedicas a venderle a tus clientes mientras adoras a Dios. ¿Y cómo así mientras adoras a Dios? Bueno, es que adorar a Dios es serle fiel a Dios. Y tú estás llamado a serle fiel a Dios todos los días. Adorar a Dios es ser obediente a Dios. Y tú estás llamado a ser obediente a Dios el séptimo día nada más. No, todos los días. ¿Me comprendes? Por eso es que no es que el sábado haya sido apartado por Dios para la adoración, que esa es la frase o el argumento que utilizan algunos y entonces confunden a las personas. Y las personas responden, he escuchado testimonio de personas que responden de esta manera y dicen, o sea que el único día en el que voy a adorar a Dios es el séptimo día. No, vas a adorar a Dios todos los días. Ahora, en el día séptimo, lo usarás solo y exclusivamente para la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Haciendo qué? Bueno, de acuerdo a como dice el mandamiento. Ese día tú no vas a trabajar. Si tú, como acabo de decir, si tu trabajo es vender en un colmado, pues ese día tú no vas a abrir el colmado. En el sábado te dedicarás a adorar a Dios, y a Dios se le adora, acabo de decir, por medio de tu fidelidad, de tu obediencia, de tus alabanzas, de tus oraciones, de ayudar a tu prójimo, de servir a los necesitados, de visitar a los enfermos, cosas que también puedes hacer los demás días, pero que el caso con el séptimo día es que estás llamado a hacer exclusivamente este tipo de actividades. Actividades que adoren solo a Dios, o sea, que solo adoren a Dios. Tú no vas a usar el séptimo día para hacer trabajos normales de esos que tú haces en el día a día para vivir. Por tanto, yo te digo que cuando tú vayas a conversar con personas respecto a la necesidad de observar el día séptimo como día de reposo, no uses el argumento de que Dios escogió este día para la adoración, porque entonces confundes. Dios escogió este día para que se le adore igual que los demás, pero en este día es exclusivo porque en el séptimo día nadie puede hacer ningún trabajo, solo dedicarlo exclusivamente a la adoración, pero todos los demás días también se adora. Ahora, dije hace un ratito, que si Dios utilizó el verbo acuérdate, eso implica que antes habían conversado o había tratado este tema. Vamos a ver dónde. Si tú vas al libro de Génesis, y en el libro de Génesis, en el capítulo 2, vamos a leer allí en el capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De ahí es que nace el día de reposo, de que Dios escogió este séptimo día como día de reposo por la razón de que en él o con él terminó su proceso de creación. Así que bendijo este día, y estoy seguro que si el hombre no hubiese caído en el pecado, el día que se estuviera guardando en toda la tierra, el día que se estuviera observando como día de reposo en toda la tierra, sería el séptimo día. Y no tendríamos estas discusiones que se arman al respecto de cuál es el día de reposo. Lo que yo te puedo decir a ti es que tú tienes que acudir a tu Biblia. Acude a tu Biblia y busca allí qué es lo que Dios ha dicho.
Por supuesto, hay muchos textos en la Biblia que llegan a confundir a las personas. Mi consejo es, si hay un texto que te genera confusión, si hay un texto que no es tan sencillo comprender, entonces concéntrate en aquel que sí es fácil de comprender. No fácil de comprender para ti nada más, sino fácil de comprender para cualquiera, porque está en un lenguaje bastante claro. Creo que el mandamiento de Éxodo 20, a partir del verso 8 hasta el 11, que es el que trata sobre la necesidad de que tú y yo apartemos el séptimo día como día de reposo, está demasiado claro. O sea, eso no requiere ni siquiera una investigación más profunda. Bueno, quizás del verbo acuérdate, ya hemos hablado de por qué Dios utilizó este verbo en imperativo y vimos que es que Dios lo había mencionado anteriormente al finalizar la creación. Pero lo demás está muy claro. Sin embargo, hay otros versos que pueden ser confusos y hay personas que ponen estos versos por encima de aquellos que están claros. Y no estoy diciendo con eso que estos versos no tengan su validez, pero que quizás no estén diciendo lo que tú estés interpretando si esos versos contradicen otros que están muy claros. ¿Me entiendes? Si hay un verso de la Biblia en el cual tú has fundamentado tu doctrina y es un verso que contradice otro verso que sí está claro, yo te pido que tú revises bien, porque quizás estés cometiendo un error. Amigo, amiga, hermano, hermana, es el deseo de Dios que tú y yo pues nos salvemos. Dios así lo ha hecho en el plan de salvación, ha mandado a Jesucristo para que muriese la muerte que tú y yo merecíamos. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios espera que tú y yo hagamos, dado que Cristo ha muerto por nosotros para darnos la salvación y nosotros hemos aceptado esa salvación? Pues que vivamos de acuerdo a esa reconciliación que Cristo ha hecho. Porque al final de cuentas lo que hace el pecado es crear una enemistad entre Dios y nosotros. Y Cristo vino a romper esa enemistad, a darnos otra oportunidad para reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo es posible que si ahora nos hemos reconciliado con Dios, sigamos en el pecado, sigamos en desobediencia? Jamás. No te dejes engañar. Son muchos los que te van a hablar de que no es necesario que tú guardes los mandamientos. Pero eso es falso. Porque el origen del pecado es justamente la transgresión a los mandatos de Dios. Y si te mantienes en esa transgresión, ¿cómo vas a entrar en una reconciliación con Dios, aunque Él haya hecho lo necesario para que esa reconciliación sea una realidad? Ahora yo te invito a que tú medites en esto, que leas la Biblia, que leas la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo, para que no te confundas. Cristo dijo, el que escucha su palabra, el que escucha la palabra de Cristo y la pone en práctica, es como el hombre que construye su casa sobre la roca, que aunque vengan vientos, tormentas y tempestades, la casa permanece en pie. Pero aquel que solo escucha la palabra y no la pone en práctica, es como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Ante la más mínima tormenta, la casa se derrumba. Amigo, amiga, hermano, hermana, es el deseo de Dios que tú y yo seamos fieles a Él. Y Dios para eso nos ha dado su santa palabra. En el libro de Daniel hay una profecía que habla de que una fuerza, un poder, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Ese poder ha estado trabajando desde hace mucho tiempo y ha tenido éxito. Ha hecho obras que han sido exitosas. Sin embargo, no tiene por qué tener éxito en ti. Porque tú puedes tomar
la decisión de hacer la voluntad de Dios, no importa lo que esté diciendo el mundo. Daniel 7. Daniel capítulo 7, en el verso número 25. Allí está hablando de un poder que surgiría en la tierra, un poder que haría lo siguiente. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Sí, hay un poder que hace mucho está trabajando para hacer cambios en la ley que Dios ha establecido. Pero la palabra de Dios dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No te dejes convencer de aquellos que te dicen que los mandamientos fueron abolidos, porque eso es falso, eso es mentira. Dios no ha abolido su ley. Vamos a ver qué dice en Mateo. Mateo 5:17. Leemos Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Para abrogar la ley o los profetas. Abrogar significa cancelar, dejar por terminado. Eso es lo que significa abrogar. Pero Cristo está diciendo que no ha venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Comprendes? Y hay personas que dicen, no, mira, ya no es necesario guardar los mandamientos, porque Cristo los abolió. Pero esas personas no son muy sinceras, que digamos, porque ellos mismos salen a predicar y le dicen a la gente, arrepiéntete de tus pecados. Pero si los mandamientos fueron abolidos, ¿de cuáles pecados la gente se va a arrepentir? No importa que hayan robado o matado, estos ya no son mandamientos válidos. No son mandamientos por los cuales haya que juzgar o señalar a las personas. Si los mandamientos fueron abolidos, entonces nadie puede señalarte porque tú quebrantes ninguno de esos mandamientos. Y entonces, ¿de qué te vas a arrepentir? La sinceridad, la verdad, es que el único mandamiento que está en tela de juicio aquí es el cuarto, el que habla del día de reposo. Pero no te dejes engañar. Dios quiere que tú le seas fiel. Dios quiere que tú demuestres su amor hacia Él guardando sus sagrados mandamientos. No es que por guardar los mandamientos te salves. Tal vez es eso lo que algunas personas les confunden. Y dicen, que tú crees que te vas a salvar por guardar mandamientos. Claro que no. Quien salva es Cristo. Los mandamientos no te salvan, pero violarlos te condena. ¿Entiendes? Guardar los mandamientos no te salva, pero no guardarlos te condena. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cómo Dios va a salvar a una persona que no esté en la disposición de hacer su voluntad? Por ejemplo, mira, dice Jesús en una de sus parábolas que un hombre tenía una finca, una tierra, y le pidió a su hijo mayor que fuera a trabajar a esa finca. Pero el hijo mayor le habló bruscamente y le dijo, yo no voy para allá. Pero luego, como que se arrepintió y decidió ir a trabajar a la finca. De igual manera, el padre le dice a su hijo menor, hijo, ve a trabajar a la finca. El hijo menor le responde de forma dulce y amable, diciéndole que sí, que iría a trabajar a la finca,
pero al final no fue a trabajar. Y Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Pues todos estamos de acuerdo en que el hijo mayor hizo la voluntad del padre. Y Jesús te dice a ti y a mí, ve y haz tú lo mismo. Dios te está llamando para que tú hagas su voluntad, para que tú le seas fiel, porque de la única manera en que estarás seguro es si te mantienes fiel en los brazos del Todopoderoso. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios te guarde, Dios te bendiga. Pon en oración esto para que Dios te enseñe el camino y que la paz de Dios te acompañe hoy y siempre. Vamos a culminar con una breve oración. Oh Padre eterno, que tu paz sea con cada uno de nosotros. Danos sabiduría para comprender estas cosas y ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres lo mejor para nosotros y que necesitamos ser leales y fieles y obedientes a ti. Ayúdanos a crecer en tu gracia y gracias, oh Eterno, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Te agradecemos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios sea contigo hoy y por los siglos. Bye.